Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estamos en el libro de los Salmos y la semana pasada estuvimos viendo algunos de ellos, desde el 3 hasta el 14. El 3 lo titulé Conflicto y Salvación, es el primer salmo de David y en él va a expresar lo que en muchos otros va a manifestar, que es ese conflicto que tiene. En este caso era con su hijo, pero en otros casos va a ser con Saúl o con algunos otros enemigos. Entonces, y también la experiencia de la mano salvadora de Dios en medio del mismo. Luego saltábamos al Salmo 8, que lo titulé Insignificantes engrandecidos, y veíamos ahí cómo Dios ha puesto la fortaleza en aquellos que son pequeños y que parece que no son nada, pero sin embargo Dios de esa manera se glorifica al hacer las cosas por medio de instrumentos tan débiles. Y veíamos también que en comparación con el universo, el ser humano es como una minúscula mota de polvo que parece que no es nada, y sin embargo Dios nos ha engrandecido, poniéndonos en un nivel superior porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Luego saltábamos al Salmo 10, que lo titulé Acosador derrotado y acosado salvado. Y veíamos la descripción del malvado que hay en ese salmo tan detallada y tan exacta que finalmente, como se dice, queda derrotado. Luego veíamos el Salmo 11, que lo titulé El secreto de la firmeza del creyente, ante la pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? O sea, si se viene abajo la verdad, si se viene abajo la justicia, si se hunde la palabra de Dios, entonces, ¿dónde nos agarramos? ¿Qué tenemos para agarrarnos? No queda nada, pero el garante que sostiene todos esos fundamentos es Dios mismo, y entonces ahí es donde podemos encontrar nuestra firmeza aún en medio de las amenazas y de las insinuaciones a que abandonemos y a que salgamos corriendo y lo dejemos todo. Luego pasamos al Salmo 14, lo titulé La fabulación del ateo, esa declaración del ateo, no hay Dios, ¿no? Y entonces veíamos que el ateo tiene familiares, por una parte la madre, que es necedad, y por otra parte la hermana, que es la corrupción. Pero ante esa declaración vana del ateo, no hay Dios, ahí veíamos entonces cómo Dios está interviniendo, observando y haciendo su voluntad aquí en la tierra. Y ahora vamos a entrar en el Salmo 16. Salmo 16 es de David. Todos los salmos que hemos visto aquí, en esta sección, menos el 10º, que no tiene autor conocido, todos los demás, y los que vamos a ver en esta tarde, son salmos de David. Salmo 16, vamos a leerlo. Dice así, Mictam de David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Yo lo he titulado El creyente centrado. Este salmo describe al creyente centrado. En primer lugar, porque los deseos, el salmo yo lo dividiría en tres partes.
En primer lugar están los deseos del creyente, en segundo lugar está la bendición del creyente y en tercer lugar la esperanza del creyente. Y como esos deseos, esa bendición y esa esperanza están bien centrados, entonces este salmo describe al creyente que está centrado. En primer lugar, los deseos. ¿Dónde están puestos los deseos? Pues, en primer lugar, su deseo está en Dios. Allí tenemos en los versículos 1 y 2, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Así que es evidente que aquí el tesoro, lo más importante, lo más grande para David es Dios, no son las cosas, ni siquiera las personas, por más importantes o más queridas que puedan ser, sino Dios es para él entonces el deseo principal en su vida. Después de Dios está la comunión con el pueblo de Dios, los santos. Allí tenemos en el versículo 3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es en ellos y es con ellos, entonces, con los cuales me identifico y con los cuales tengo plena relación. Primero Dios y después de esa relación vertical, entonces viene esa otra relación horizontal que está centrada en el pueblo de Dios. Y luego viene en el versículo 4 su actitud hacia la idolatría. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Así que el creyente centrado en Dios, centrado en el pueblo de Dios y apartado, alejado, ha dado la espalda entonces a la idolatría, los deseos del creyente. Segundo lugar, entonces, la bendición del creyente. ¿Cuál es la bendición de este creyente? Son las bendiciones temporales o las bendiciones terrenales, consistentes en cosas, en ventajas materiales, en esto o en aquello. No, la bendición del creyente centrado es Dios mismo. Ahí lo tenemos en el versículo 5, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Mi porción, mi parte, aquello que es lo más importante para mí en la vida es el Señor. Él es mi porción. De mi herencia, es decir, de lo venidero, la herencia es lo venidero, ¿verdad? Lo que está por llegar. Y la copa es lo que tiene ahora ya en su mano. Pues bien, tanto lo venidero, lo futuro, como lo presente, como lo actual, su bendición es Dios. En esta vida, ya es aquí Dios, su bendición, y en la venidera también es Dios. Y esa bendición también la tenemos en el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él está haciendo referencia aquí a lo que ocurrió en el tiempo de Josué, una vez terminada la primera fase de la conquista, que lo que hubo fue un reparto del territorio. Y ese reparto del territorio se hizo de acuerdo a las suertes que se echaron, y entonces a cada tribu y a cada familia le tocó una parte. Allí lo tenemos en el libro de Josué, en el capítulo 19 y versículo 51. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo,
delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión y acabaron de repartir la tierra. Entonces a cada clan, a cada familia le tocó una porción. Quizás unos les tocó una porción, pues no sé, que de un territorio que era más fértil, que era más llano, otros les tocó una porción que era un territorio más abrupto, más rocoso, elevado, etcétera. A cada uno le tocó una heredad, una porción. Pues bien, David está diciendo aquí las cuerdas mediante las cuales entonces se medía las dimensiones de ese territorio, me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y es evidente que aquí David no está pensando en una heredad física, en una heredad de tierra que le haya tocado a él, sino que la heredad que él tiene es de nuevo otra vez Dios mismo. Esa es la herencia suya, porque Dios es quien llena su vida de principio a fin y entonces todas las demás cosas son totalmente secundarias. En ese sentido, David aquí se está anticipando a lo que el apóstol Pedro va a decir en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 4, cuando habla de que tenemos en Cristo una herencia incontaminada, inmarcesible, y el otro calificativo era, vamos a ver, se me fue ahora mismo. Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Una herencia que no se puede corromper, una herencia que no se puede contaminar y una herencia que no se puede marchitar. Es decir, no es una herencia de aquí abajo que se corrompen, se marchitan, etcétera, sino que es una herencia celestial. Y esta es precisamente la clase de herencia que David está diciendo aquí. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Así que esa es su bendición. Y luego tenemos aquí la esperanza del creyente que está centrado. ¿Y cuál es su esperanza? La tenemos desde los versículos 7 al 11. En el versículo 8 dice: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Fíjate, está hablando en futuro, esperanza. Y además ante una eventualidad que puede suponer un peligro, que es el ser conmovido, es ser desarraigado, ser desestabilizado. Pero frente a cualquier peligro que pueda venir para tratar de moverlo, él está diciendo aquí: mi esperanza es que no seré conmovido, porque Él, el Señor, está a mi diestra. Así que esa esperanza le transmite seguridad, le transmite confianza. También le transmite descanso. La seguridad conlleva descanso. Versículo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Y ese descanso además está unido al gozo y a la alegría. Esa esperanza también le transmite el sentido, el conocimiento de la inmortalidad. La inmortalidad, es decir, de que esta vida no es el final de todas las cosas, sino que esta vida es solamente una etapa que abre otra etapa después de la muerte. Y allí tenemos en el principio del versículo 10: porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol es la tumba, el Seol es la muerte. No dejarás mi alma, no termina todo con la muerte, sino que el alma sigue perviviendo después de la muerte. Ha habido quien ha dicho que en el Antiguo Testamento no hay testimonio de que haya vida
después de esta vida, de que el Antiguo Testamento solamente está centrado en esta vida, nada más. Y de hecho los saduceos en el Nuevo Testamento tenían ese pensamiento de que no había pervivencia del alma después de la muerte y mucho menos resurrección. Sin embargo, aquí en este pasaje y en otros pasajes, ya vimos en el libro de Daniel, por ejemplo, aparece la enseñanza de la pervivencia del alma y también de la resurrección del cuerpo. Y aquí se habla de las dos cosas en este texto. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La corrupción es lo que ataca a los cadáveres al poco tiempo de que la muerte ha hecho acto de presencia, y la corrupción es la degradación y la disolución del cuerpo. Sin embargo, aquí se está proclamando ya en el Antiguo Testamento de que hay resurrección. Y concretamente este pasaje, este versículo 10, va a tener dos citas en el Nuevo Testamento. Esas dos citas están en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, la primera, cuando Pedro se pone de pie delante de la muchedumbre que está mirando lo que ha pasado con el derramamiento del Espíritu Santo, y entonces uno de los pasajes bíblicos que él va a citar para demostrar la resurrección de Cristo, que la resurrección de Cristo estaba ya prevista en el Antiguo Testamento, uno de los pasajes bíblicos que cita es precisamente este. En Hechos 2 y versículo 25, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, Pedro echa mano de este pasaje del Salmo 16 para demostrar la resurrección de Jesús. Y dice, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y efectivamente eso es lo que se cumplió allí en esa resurrección de Jesús. Y el otro pasaje, la otra cita que alude a este pasaje, la tenemos también en labios esta vez del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y versículo 35. Están aquí Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero en Antioquía de Pisidia, y dice: por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. David, el autor del salmo, sí, vio corrupción, murió y su cuerpo se descompuso como el de todos los muertos. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Por lo tanto, este salmo está profetizando acerca de Cristo. Y esa es la esperanza, entonces, que el creyente centrado tiene. La esperanza en que la resurrección de Jesús es la primicia que anuncia que un día habrá una resurrección de todos los creyentes con un cuerpo glorioso tal como el que Jesús mismo tiene. Y el Salmo termina con una bienaventuranza, versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Así que este salmo es un salmo de bendición, un salmo que nos instruye entonces para que no nos desviemos, no nos apartemos, no perdamos de vista aquello que es lo más importante de todo. Saltamos así al Salmo 18. El Salmo 18 es un salmo muy largo, no lo vamos a leer aquí, tiene 50 versículos. Es un salmo además cuyo texto aparece en segundo libro de Samuel, en el capítulo 22. Está este salmo recogido allí en ese capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Yo lo he titulado Del abismo a la victoria. Del abismo a la victoria, porque efectivamente el salmo comienza con una situación angustiosa por parte de David, en la que está experimentando la asechanza, el ataque de fuerzas malignas, además descomunales, ante las cuales él no puede hacer nada. Pero fíjate, el salmo comienza, antes de describir cómo él se encuentra y cómo se siente, el salmo comienza con una acción de gracias, con una alabanza. Vamos a leer la letra pequeña también. Al músico principal, salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que le libró el Señor de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Señor, fortaleza mía, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. La semana pasada, cuando estuvimos viendo el Salmo 3, veíamos las continuas referencias que hay en los salmos a las ilustraciones militares, ya sean las armas ofensivas o ya sean las armas defensivas. Si hay tanto conflicto, si hay tantos enemigos, y decíamos que la palabra enemigos aparece en el libro de los Salmos más que en todos los demás libros de la Biblia, significa eso que hace falta armas para combatir. Y aquí precisamente es donde aparecen ya en estos dos primeros versículos algunas de esas referencias militares. Versículo 2, roca mía, castillo mío, mi escudo, mi alto refugio. Todo eso son entonces comparaciones militares, todas ellas defensivas. La roca, lugar inexpugnable, lugar difícil de atacar y de tomar, castillo, lugar de seguridad, escudo, protección, mi alto refugio, de nuevo otra vez el punto elevado que está lejos del ataque del enemigo. Pero me llama la atención cómo se abre el salmo. Te amo, oh Señor, te amo. Es en el Antiguo Testamento la única ocasión en la que alguien pronuncia esta palabra dirigida a Dios. Te amo. Es una expresión muy corriente, ¿verdad?, en nuestros labios, especialmente a la persona que amamos, a aquella persona más cercana a nosotros, que es nuestro cónyuge. Eso es lo normal, que le digamos o que nos diga, te amo, pero es en el sentido horizontal. Pero aquí David está hablando en el sentido vertical. Te amo. Y hay una confirmación de esta declaración de David hacia Dios que tenemos en el Nuevo Testamento, cuando al final del Evangelio de Juan, Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y hasta 3 veces le hace la pregunta y la respuesta de Pedro es precisamente, sí, Señor, tú sabes que te amo.
porque aquí es donde está el corazón, aquí es donde está la esencia de nuestra relación con Dios. Es el amor, debe ser el amor. Porque si solamente se basa en la obligación, en el deber, o en cuestiones de intereses o algo parecido, entonces realmente está faltando lo más esencial y lo más importante. Cuando un escriba se le acercó a Jesús y le preguntó que cuál era el mandamiento mayor, el más grande en el Antiguo Testamento, Jesús no dudó en la respuesta. El primer y gran mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el libro de Deuteronomio, fíjate, ese libro en el que es un largo discurso de Moisés, en el que está instruyendo, avisando al pueblo de Israel que está todavía en el desierto antes de entrar en la tierra de Canaán, el verbo amar referido a Dios aparece muchas veces, porque, insisto de nuevo, el corazón, la esencia de nuestra relación con Dios debe ser el amor. Y si no hay amor, entonces es que esa relación es una relación que está coja, es una relación que se queda fría, que se queda distante, que no tiene el componente que tiene que tener. Te amo, oh Señor. Así es como comienza este salmo. Y después de eso es cuando viene la súplica que David hace. Versículo 3. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Y a partir de este momento, él describe la amenaza mortal que pesa sobre su cabeza, el peligro que le está acechando, y no es un peligro más, no es un peligro cualquiera, y David era un hombre que conocía mucho los riesgos y los peligros. Pero fíjate aquí, versículo 4, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras indica la fuerza. Ligaduras, algo que te ata, algo que te deja paralizado. Es la fuerza con la que está siendo atacado. Y la palabra torrentes indica la cantidad abrumadora de maldad que se está cerniendo sobre él. Versículo 5, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Ese es el peligro que amenaza, la acechanza que está enfrentando. Y ante esta invocación del versículo 6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos, y entonces es cuando viene la intervención de Dios. Es una intervención sobrenatural de Dios, una intervención majestuosa, que está descrita en unos términos. Si la amenaza es abrumadora, la intervención de Dios es descomunal. Tiene que serlo así, para vencer a esa amenaza tan grande. Versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Y a partir de este momento, entonces, sigue describiendo cómo ha sido, cómo es entonces esa manifestación de Dios a su favor. El versículo 13,
Tronó en los cielos el Señor y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz. Lo está describiendo todo en términos, como digo, majestuosos, grandiosos. Versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Y aquí es donde viene la liberación que David va a experimentar. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. La liberación es algo que él ya había experimentado en el caso allí de su conflicto que tuvo con su hijo Absalón, conflicto y salvación aquí también. Lo que pasa es que quizás es todavía un peligro muchísimo mayor que aquel, pero va a experimentar también esa liberación. Y a continuación, él habla de que esa liberación ha sido una remuneración que Dios le ha dado a él, a David. Versículo 20. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos del Señor y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Durante mucho tiempo me hice muchas preguntas acerca de estos versículos, de los versículos 20 al 24, porque una de las cosas, una de las verdades centrales que conocemos de la Biblia es que la salvación es de gracia, ¿verdad? No de mérito. Dios no nos salva por algo que haya visto en nosotros y dice, eres un buen chico, eres una buena chica, o no eres tan mal como... Entonces voy a recompensarte dándote la salvación. No, la salvación es totalmente de gracia porque estamos destituidos, estamos perdidos. El pecado ha hecho presa en nosotros y entonces no hay nada por lo cual Dios pueda recompensarnos. Pero aquí David está diciendo, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. ¿Cómo entendemos esto? Ya digo, tuve durante años, cuando llegaba a este pasaje, me quedaba atascado, me quedaba con preguntas. Creo que he llegado a una solución y a una respuesta. Una cosa es la salvación del pecado, la cual es totalmente por la gracia de Dios, y otra cosa es la salvación del enemigo, la cual puede ser una remuneración que Dios otorga a aquel que es íntegro y a aquel que es fiel. Una cosa es la salvación del pecado, es decir, de la deuda que nosotros tenemos con Dios, y esa no la podemos saldar nosotros mismos, tuvo que saldarla Jesús en nuestro favor, para de esa manera poder tener paz con Dios, y eso es de gracia totalmente. Y otra cosa
es la salvación que Dios obra en nosotros respecto a nuestros enemigos. Y ahí es donde Dios tiene en cuenta la integridad y la fidelidad del creyente. Tenemos algún caso, aparte del de David mismo, tenemos el caso de José, el hijo de Jacob. Él fue calumniado, él fue arrojado en la cárcel, él fue olvidado en la cárcel del hombre que le había hecho un favor, quedó allí, etc. Pero la integridad de José en todo ese tiempo, su fidelidad a Dios, le valió entonces que Dios lo vindicara y lo levantara frente a todos los enemigos, incluidos sus hermanos, que quisieron destruirlo, que quisieron hacerle daño. Tenemos el caso de Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con toda la idolatría que allí había. Y Dios, a causa de esa integridad y de esa fidelidad, lo levantó frente a todos los otros sabios y magos que había en Babilonia. ¿Vemos la diferencia? José, Daniel, David y cualquier otro que podamos pensar, por más íntegro que haya podido ser, no se salvan de sus pecados por su integridad, sino se salvan por sus pecados por la sangre de Jesús, por la muerte de Jesús. Pero en lo que respecta a los enemigos horizontales que tienen o que tenemos, Dios interviene a favor nuestro cuando hay integridad y fidelidad de nuestra parte hacia Él y saca la cara por nosotros. Eso es lo que aquí está David está diciendo cuando dice: el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. No está diciendo yo soy salvo por mi justicia o por la limpieza de mis manos, soy salvo de mis pecados. No, soy salvo de mis enemigos. Por esto, porque Dios ha visto mi corazón y entonces ha intervenido a mi favor. No sé si habéis tenido algún conflicto con este pasaje. Si no lo habéis tenido, pues perfecto, yo lo tuve. Y si lo habéis tenido o lo tenéis, pues espero que la explicación os pueda servir de ayuda. Seguimos adelante. En el versículo 25, David está expresando un principio siempre vigente, siempre verdadero. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Y aquí tenemos ese principio de justicia, de equidad, por el cual entonces Dios está actuando, está obrando de acuerdo a esa justicia. Luego a continuación David va a expresar la victoria, el triunfo que Dios le ha dado en medio de esa situación angustiosa por la que él estaba pasando. Y no es una victoria a medias, no es un triunfo hasta cierto punto, sino que es una victoria total, un triunfo definitivo. Desde el versículo 28 hasta el 45 no lo vamos a leer todo esto, pero él está describiendo esto. Podemos leer, por ejemplo, el versículo 43.
Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió, al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. No solamente ha obtenido la victoria sobre sus enemigos, sino que Dios le ha añadido todavía más al ponerlo al frente, incluso de pueblos extranjeros, de pueblos extraños. Y efectivamente, cuando vimos los libros de Samuel, donde está toda la vida de David, veíamos las conquistas, y en el manual que algunos tenéis podéis ver el mapa donde está el imperio de David que su hijo Salomón lo va a heredar, la extensión tan grande de territorio. ¿Cómo fue aquello? A través de todas las victorias que Dios le dio sobre tantos pueblos extranjeros. Y el Salmo termina con una proclamación. Versículo 46, viva el Señor y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Del abismo a la cumbre, de la derrota, muy posible, totalmente posible sin Dios, a la victoria, y la victoria total. Pasamos al siguiente salmo. Estamos aquí parándonos en algunos de estos salmos, no dando demasiados saltos, porque algunos de estos salmos, todos los salmos merecen la pena pararse, pero he seleccionado, como dije, algunos de ellos porque considero que hay que pasar un poquito de tiempo con ellos. Salmo 19. Lo he titulado Dos obras con un mensaje. Dos obras con un mensaje. Es también de David. Al músico principal, Salmo de David. Y lo que voy a hacer es leer la primera parte porque el Salmo está dividido en dos partes, dos obras de Dios. La primera parte es una obra, versículos 1 al 6, y la segunda parte es otra obra, los versículos 7 en adelante. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Los cielos cuentan, al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí hay una primera obra de Dios que David está describiendo. Y esa primera obra de Dios es la creación. Hay una relación entre autor y obra. ¿Ya? La obra habla del autor y el autor se manifiesta en la obra. Según sea el autor, así será la obra. Si el autor es grande, la obra será grande. Si el autor es un chapuza, la obra será una chapuza. Hay una relación entre autor y obra. Y esto es precisamente lo que aquí se comienza a ver. Hay una primera obra de Dios que es la obra de la creación. Esta obra tiene un mensaje.
Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Esta obra tiene un mensaje, está contando, está afirmando, está diciendo algo. Mensaje. Es un mensaje continuo. Versículo 2. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Un mensaje continuado. No es un mensaje que un día sucede, luego hay un silencio y puede estar todo eso callado, sin decir nada. No, es un mensaje continuado. Es un mensaje inaudible, no se oye, no hay voz, como dice el versículo 3, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Es inaudible, pero es entendible. Aunque no haya articulación de palabras, sin embargo, ese mensaje se entiende. Y es un mensaje además universal. Versículo 4. Por toda la tierra salió su voz, la voz de ese mensaje, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Universal. Así que no solamente va dirigido a una nación o a un pueblo, sino que todo el mundo, toda la gente recibe ese mensaje. Ese mensaje tiene un contenido, y ese contenido es la existencia de Dios. Los cielos cuentan ¿qué? ¿Hablan de sí mismos? No. La gloria de Dios. ¿El firmamento anuncia qué? ¿Habla de sí mismo? No. La obra de sus manos. Así que el contenido de este mensaje es la existencia de Dios, la grandeza de Dios. Porque hemos dicho antes que hay una correspondencia entre la clase de obra y el autor de la misma. Si la obra es grande, el autor es grande. Y precisamente este es el caso, que la obra es grande. Es la creación. Nada más y nada menos. Por tanto, el autor es grande y tiene que ser más grande que la obra, evidentemente. Este mensaje, el contenido de este mensaje nos habla también del poder de Dios. Poder, porque para hacer esto hace falta poder. Mucho poder. Y este es precisamente el caso. Nos habla también de la sabiduría de Dios. En el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida, se está refiriendo al sol, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La sabiduría de Dios de haber puesto al sol a una distancia tal de la tierra que es la justa, es la precisa, la exacta. Si el sol estuviera a menos distancia de la tierra, nos abrasaríamos, sería imposible la existencia aquí. Y si el sol estuviera a más distancia de lo que está, también sería imposible la vida, pero por el otro extremo, porque nos congelaríamos de frío. Pero el sol está justo en el punto de rotación donde tiene que estar para que nosotros podamos vivir. Eso es sabiduría. Y es también bondad de Dios hacia nosotros, de haber hecho una creación, un universo, entonces, en el que las cosas funcionan. Es la bondad. Este mensaje, además de tener un contenido, tiene un alcance. Y el alcance es que nos hace conscientes
de la existencia de Dios. Nos hace conscientes de la existencia de Dios. Si hay una obra, tiene que haber un autor. Es pura lógica, ¿verdad? Porque ninguna obra se hace a sí misma. Toda obra tiene un hacedor. Por lo tanto, esta obra, este mensaje tiene un alcance. Nos hace conscientes, nos hace sabedores. A los más listos, a los más educados, instruidos, y a los menos instruidos. No hace falta tener grandes luces intelectuales para darse cuenta de esta verdad, sacar esta conclusión. Y el alcance de este mensaje significa entonces que si somos conscientes de su existencia, somos responsables ante Él. Porque nadie puede decir, yo es que no me enteré, yo es que no sabía, yo es que... No, nadie puede escudarse ni alegar ignorancia y decir, y ahí me quedo. El conocimiento implica que somos responsables ante Él. Pero este mensaje tiene una limitación. El mensaje de la creación, con todo el alcance que tiene una limitación. Y la limitación es que no nos ayuda en la condición en la que nosotros nos hemos quedado. No nos otorga el auxilio, no nos da el remedio para sacarnos del estado de perdición en el que estamos. Es decir, conociendo que hay un Dios que ha creado todas las cosas, que es poderoso, sabio, bueno, y todos los demás atributos que se desprenden de Él, eso no va a proporcionarnos la salvación ni el medio de salvación. La creación no es la manera en la que vamos a recibirlo. Y ahí es donde viene la segunda obra de la que el Salmo 19 habla. Y esa segunda obra de Dios es la palabra de Dios. Hay una unidad entre ambas obras. Hay una unidad porque las dos son del mismo autor. Y hay una continuidad entre la una y la otra. La primera obra es preparatoria, nos prepara el corazón para recibir la segunda. Pero hay una diferencia también entre la primera, la creación, y la segunda, que es la palabra. Porque la primera obra es externa a nosotros. Pero la segunda, que es la palabra, es interna, obra dentro de nosotros. Cambia, transforma, libera, limpia, salva. Esa es la diferencia entre la obra de la creación y la obra de la palabra de Dios. Versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Aquí en primer lugar tenemos la excelencia de la palabra. Versículo 7. Es perfecta. Perfecta. Nada le falta. Nada se le puede añadir. Es completa.
sólida, sana, íntegra. Primera característica de la excelencia de la palabra. Segunda, es fiel. El testimonio del Señor es fiel. O sea, es confiable, es seguro. Te puedes fiar de Él, de esa palabra. Puedes descansar en ella. No dudando, no diciendo, bueno, estará diciendo esto, prometiendo tal y luego no se cumplirá, o estará con estas amenazas que luego, da igual, hagas lo que hagas, no se van a realizar. Es fiel, es inmutable esa palabra y no cambia. Versículo 8, es recta. Los mandamientos del Señor son rectos, derechos y justos. Es pura. El precepto del Señor es puro, limpio, claro. No está mezclado. Todo esto son las excelencias que esta palabra tiene. Y luego tenemos la riqueza de esa palabra, la versatilidad que tiene esa palabra tan amplia. Se le llama ley en el versículo 7, la ley del Señor. En el 7 también el testimonio del Señor. En el 8 los mandamientos del Señor. En el 8 el precepto del Señor. En el 9 los juicios del Señor. Ley, testimonio, mandamientos, preceptos, juicios, todo eso nos habla de su riqueza, de su variedad. A primera vista parece que todas estas palabras que acabo de decir no son las más simpáticas, ¿verdad? Ley, testimonio, bueno, esa no está mal. Mandamiento, precepto, juicios, parecen palabras antipáticas, ¿verdad? No son las más agradables para el oído. Pero sin embargo, todos estos componentes que tiene la palabra de Dios son necesarios y esenciales para el fin que esa palabra tiene que cumplir dentro de nosotros. Fíjate la autoría de esta palabra. ¿Quién es el autor? La ley del Señor, el testimonio del Señor, los mandamientos del Señor, el precepto del Señor, el temor del Señor, los juicios del Señor. Así que no estamos aquí ante una palabra de hombre. No estamos aquí ante una creación humana, una idea de alguien que se ha sacado de la manga una serie de cosas. No, estamos aquí ante algo que viene de parte de Dios. Él es el autor de todas esas cosas. Y luego vemos la eficacia, el poder que tiene esa palabra. Versículo 7. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. Convierte el alma. El cambio interior que necesitamos, lo que la creación no puede hacer, no puede cambiarnos. La palabra de Dios es la que lo va a hacer. Convertirnos. Y convertirnos es la primera necesidad que tenemos. Convertirnos es volvernos a Dios, hacer que volvamos a Él y que le busquemos y que le encontremos. Porque hemos estado de espaldas a Él viviendo.
Por lo tanto, la conversión es la primera obra. Y eso es lo que hace precisamente la palabra. Convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí el sencillo no es el inocente que... No. Aquí el sencillo es lo que en el libro de Proverbios se habla del simple. El simple. Que tiene poco o ningún entendimiento. Desprovisto. Pero esa palabra hace sabio. Da sabiduría al que no la tiene. Y sabiduría en lo que hay que ser sabio, que es precisamente en el conocimiento de Dios. Los mandamientos del Señor, esa palabra mandamiento, que no nos suena muy simpática, son rectos, alegran el corazón, claro, al corazón convertido, porque al corazón inconverso los mandamientos son una tortura, pero al corazón convertido, esos mandamientos constituyen una alegría, alegran el corazón. Es lo que el profeta Jeremías dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y gozo de mi corazón. Alegría y gozo. Esa palabra, la eficacia de esa palabra, es que nos proporciona iluminación. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Iluminación. Los ojos del entendimiento. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Tinieblas, oscuridad. Pero esta palabra ha iluminado, ha alumbrado dentro de nosotros. No es extraño el valor que se le otorga, que le otorga David a esta palabra. En el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Aquí se está hablando de cantidad, mucho oro, y de calidad, oro afinado, no cualquier oro. Deseables son más valiosos, infinitamente más valiosa es la palabra. Y luego tenemos también, siguiendo el Salmo, el alcance que tiene esta palabra. En el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. O sea, la palabra nos confronta. La palabra es el espejo en el cual nosotros podemos mirarnos y ver nuestro estado real, tal cual somos y tal cual estamos. No como nos gustaría ser o como pensamos que somos o como otros piensan que somos, sino tal cual somos. El espejo, la palabra, nos devuelve la imagen nuestra. Y por eso David dice, tu siervo es además amonestado con esa palabra. Nos confronta. Y eso nos sirve entonces para poder tomar medidas y cambiar en lo que es necesario. En el versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La palabra manifiesta, saca a la luz lo que está tan escondido que ni nosotros mismos somos conscientes de eso. Los demás no lo ven y nosotros mismos podemos estar ciegos respecto a lo que hay ahí dentro de nuestro corazón. Líbrame de los que me son ocultos, lo que me está escondido allí donde yo no llego, pero está
líbrame. Es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, allí donde nada otra cosa penetra, donde nada más penetra, allí penetra la palabra. En lo más recóndito, en lo más profundo, allí llega la palabra. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Líbrame de los que me son ocultos por tu palabra. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y la palabra hace esa obra de prevención, de que no se nos suba a la cabeza, de que no nos creamos algo y eso sea el principio de la caída. Y el resultado de la palabra, y con esto termina el Salmo, es lo que dice el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es el deseo de agradar a Dios, como termina este salmo. Dos obras de Dios. No se contradicen, se complementan. La primera, la obra de la creación, es preparatoria para la segunda, que es la obra de la palabra. Por eso la palabra es insustituible. No podemos cerrarlo y decir, voy a coger otros libros y dejo este a un lado, aparcado, porque, bueno, ya lo he leído y ahora voy a ver qué es lo que dicen. Esta palabra es insustituible y la obra que hace es precisamente la que precisamos y necesitamos. Hemos llegado solamente hasta el Salmo 19 y se nos ha ido el tiempo. Y el Salmo 22 lo he titulado 7 cumplimientos, y estos 7 cumplimientos requieren un poquito de tiempo para explicarlos. Así que lo que vamos a hacer es dejarlos para verlos un poco más tranquilamente la semana próxima, si Dios lo permite. Seguimos leyendo entonces nuestro libro de los Salmos para llenarnos de toda la riqueza y la profundidad que hay en el mismo. Así que el Señor os bendiga y hasta el próximo día. A la memoria las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.